días a todos. Vamos a continuar con las jornadas. Va a intervenir a continuación el profesor del Departamento de Derecho del Trabajo, Adrián Todolí, que es una de las incorporaciones más brillantes que hemos tenido en el departamento en los últimos años. Y nada, esta ponencia la vamos a dividir en dos partes. La primera la realizará él y la segunda parte la realizaré yo, porque hemos trabajado los dos sobre el mismo tema. Nada, sin más, les dejo con él. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la profesora Remedios Roqueta su invitación a participar en estas jornadas que ya se están convirtiendo en una tradición en la Facultad de Derecho, por lo que para mí es una satisfacción formar parte. El tema que hoy vamos a tratar consiste en estudiar las posibilidades de que los clubes deportivos de base, es decir, del deporte de aficionado, pueda contratar mediante acuerdos de voluntariado a su personal, es decir, a entrenadores, a técnicos, a árbitros, a los propios jugadores, etc. Es decir, se va a analizar la correcta o incorrecta clasificación jurídica que estos equipos deportivos realizan sobre su personal, habiendo principalmente dos posibilidades, es decir, que pudieran ser voluntarios o que sean personal laboral. Sociológicamente, cuando pensamos en voluntarios, pues nos vienen a la cabeza estas posibilidades, ¿no? Es decir, que pues, gente que ayuda a construir casas para los más necesitados, acercan a los centros de día o a las personas mayores o a las residencias de personas mayores a ayudar, a ayuda a discapacitados, a enfermos, etc. Sin embargo, en España, tradicionalmente, los equipos deportivos de base, es decir, los no profesionales, han venido utilizando la figura del voluntariado para incorporar personal a su organización. Y esto ha sido bastante común y de hecho, bastante tolerado, es decir, o poco discutido, puesto que si miramos el repertorio jurisprudencial, hay pocas sentencias en las que resuelven conflictos de clasificación errónea de un voluntario en un equipo deportivo. Es decir, hay pocos casos o pocos juicios en los cuales un voluntario o alguien que ha sido clasificado como voluntario en un equipo deportivo haya reclamado ante los tribunales que en realidad es personal laboral, es un trabajador. Entonces, claro, es decir, si tradicionalmente se hace y es poco discutido, ¿dónde está el conflicto? Pues bueno, el conflicto proviene, el origen del conflicto proviene en 2012, en principio primero en Cataluña, aunque luego se extendió en toda España, donde la Inspección de Trabajo, en su función de vigilante del cumplimiento de las normas laborales, comenzó una campaña de inspección en los clubs de base. Esta campaña de inspección concluyó en muchos casos en sanciones por entender que no se trataba de verdaderos voluntarios, sino de personal laboral encubierto. Es decir, por lo que había obligación de cotizar a la Seguridad Social y no se venía haciendo. Entonces, estas cotizaciones se levantó, primero, acta de infracción por no cumplir, pero además se solicitaba el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social que no se habían efectuado de los últimos 4 años, es decir, el máximo hasta la prescripción Claro, obviamente este tipo de actuaciones levantó a la poderosa industria del deporte contra el gobierno. Es decir, hubo muchas manifestaciones, además con apoyo de algunas autonomías, en las que se argumentaba que si las inspecciones de trabajo se continuaba, se iba a finiquitar con el deporte de base. Es decir, los equipos deportivos de base de aficionados no iban a poder pagar esas sanciones, ni tampoco iban a poder mantener en un futuro las prestaciones de servicios que venían otorgando, es decir, mantener la organización del club deportivo, puesto que el pagar a la cotización a la Seguridad Social iba a ser demasiado. De hecho, se especuló en la prensa incluso la posibilidad de que el gobierno hubiera presionado a la Inspección de Trabajo, ahí veis la noticia, es decir, que el gobierno hubiera presionado a la Inspección de Trabajo para que no se continuara el acoso a los clubes deportivos y pues, que la Inspección se dedicara a sancionar a otras empresas, a pequeñas empresas donde nadie iba a quejarse y nadie iba a poner problemas. Obviamente esto sabemos que es imposible, dado que la administración pública y en concreto la Inspección de Trabajo solo está sujeta al principio de igualdad y por tanto el gobierno nunca intentaría presionar a los funcionarios para que hicieran una cosa y no otra. En fin, lo que sí que sabemos que hizo el gobierno es proponer algunas soluciones. En concreto estas. Se propuso la posibilidad de crear un contrato de formación en el deporte, un contrato especial, es decir, crear una tipología de contrato
para la formación, pero en el deporte. Igual como existe el contrato para la formación y el aprendizaje, pero uno concreto para el deporte. Luego también se propuso la posibilidad de que se creara un régimen especial a la seguridad social para el deporte no profesional. Es decir, que estas personas no se consideran voluntarios, sino que se consideran personal laboral, sin embargo, no adscritos al régimen general de la Seguridad Social, sino adscritos a un régimen especial. Entendemos que este régimen especial pues, sería más económico, más barato, es decir, la cuota que tendrían que pagar sería mucho menor y, por tanto, los clubs de base se podrían sobrevivir y seguir funcionando. En cualquier caso, ninguna de estas propuestas se han llevado a cabo. Las que sí que se han llevado a cabo son las siguientes. Son estas dos. Aquí ya son como se especuló, es decir, en el momento de pánico, en el momento en que se presionaba al gobierno, pues el secretario de Estado para el Deporte, cada vez que le entrevistaban, pues sugería posibilidades y la prensa las recogía, pero al final no se llevaron a cabo. Las que sí que se han llevado a cabo son las siguientes, que son las que vamos a tratar ahora. La primera es que el Consejo Superior de Deportes presentó un contrato de voluntariado para los clubs, un acuerdo de voluntariado en el cual se podría formalizar por escrito esa relación de voluntariado entre el personal del club de base y el club deportivo. La otra medida que se ha tomado es el contrato a tiempo parcial para regular la relación laboral en los clubs sin ánimo de lucro. Esa segunda posibilidad la comentará posteriormente la profesora Esteve. Yo me voy a dedicar a la primera, es decir, al tema del acuerdo del voluntariado. Bueno, esta noticia la traigo para que veáis cómo muchas veces no hay que conocer el derecho a través de la prensa porque muchas veces cometen, bueno, si no errores, simplemente no tienen muy claro lo que están refiriéndose. Porque, por ejemplo, aquí vemos cómo esta noticia habla para los becarios como solución al problema y luego habla del voluntario, cuando en realidad sabemos que al menos jurídicamente los becarios y los voluntarios responden a cuestiones diferentes. De hecho, luego retomaré este tema. Entonces, bien, pasando ya a lo que voy a hablaros hoy, que es el tema del deportista como voluntario. Es decir, es posible que los miembros de un equipo deportivo de base, no aficionado o no profesional, perdón, aficionado o no profesional, pueda nutrirse de miembros para su personal a través de la figura del voluntariado. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es irse a la legislación, y es que lo que sociológicamente entendemos por voluntario no tiene por qué siempre coincidir con lo que legalmente coincide. Por tanto, hay que irse a conocer la ley del voluntariado, que para eso existe. Es decir, entonces la pregunta sería esa: ¿encaja la figura del deportista dentro del ámbito de aplicación de la ley del voluntariado? Bueno, pues para ello nos vamos al artículo 3º de la ley del voluntariado, que nos dice que pueden ser voluntarios las personas físicas que desarrollen actividades de interés general. Y en el artículo 4, de hecho, nos concreta que las actividades deportivas son actividades de interés general. Por tanto, por ahora todo va bien. Es decir, en principio parece que encaja. Es decir, una persona física que desarrolla actividades deportivas. Esto podría ser perfectamente un voluntario que se adscribe a un equipo deportivo de base, un entrenador o un futbolista. Pero, aparte de esto, el artículo 3 nos exige 4 requisitos. Es decir, aparte de esta definición, el voluntario tiene que cumplir 4 requisitos para de esta manera poderse considerar un voluntario, un verdadero voluntario. ¿Cuál es el primer requisito? Pues el primer requisito es el carácter altruista y solidario de la actividad. Es decir, la actividad tiene que tener un carácter altruista y solidario. Además, la actividad debe ser de libre realización. Esto es lógico, es decir, una actividad obligada por la ley o por una sentencia no sería una actividad de voluntariado, no sería una actividad de libre realización, sino que sería una actividad impuesta y, por tanto, quedaría fuera del ámbito de aplicación de esta normativa. Luego, en tercer lugar, tiene que ser sin contraprestación económica. Obviamente, porque si estamos ante una contraprestación económica, es decir, hay una retribución, en realidad estaríamos hablando de que hay un salario y muy probablemente estaríamos ante el personal laboral. De hecho, posteriormente, esto es lo que se va a centrar más la profesora Esteve, veremos que aunque el Consejo Superior de Deportes, y perdón el inciso, aunque el Consejo Superior de Deportes intentara con este acuerdo de voluntariado como redirigir la figura o solucionar el problema a través de considerarlos voluntarios y ir a un acuerdo de voluntariado, veremos que lo importante no es tanto si es un voluntario o no, como si estamos ante un personal laboral o no. Es decir, la cuestión es, los jueces, sobre todo lo social, lo que van a valorar es si estamos ante
personal laboral. Si estamos ante personal laboral, pues se aplicará el Estatuto de los Trabajadores, y si no, el juez de lo social no va a entrar a valorar si estamos ante un voluntario o estamos ante otra cosa. Es decir, por eso luego, ya avanzando a algunas conclusiones, veremos cómo no es tan importante si es un voluntario o no, como si es un personal laboral. Para eso hay que dar mucha importancia y hay que valorar completamente que no haya una contraprestación económica. Es decir, que no estemos, que si se paga algo al trabajador, no sea en virtud de un salario o de una remuneración por sus actividades profesionales. Podrá ser otra cosa, que luego veremos, es decir, podrá ser una compensación de gastos, pero no un salario. Bien, y por último, la cuarta característica necesaria es que las actividades realizadas sean con arreglo a programas o proyectos concretos. Yo ahora me voy a centrar, que es a lo siguiente que voy a pasar, a hablar de la primera característica. Como ya se ha dicho, posteriormente se va a hablar de la tercera, pero la primera y la tercera son las más controvertidas. La primera nos va a servir para identificar si estamos ante un voluntario o no. La tercera nos va a servir para saber si estamos ante un personal laboral o ante otra cosa. Esa otra cosa podrá ser voluntario o podrá ser un becario o podrá ser diferentes posibilidades. Pero la primera nos va a servir para saber si estamos ante un voluntario o no. Entonces, ¿qué quiere decir esto de actividades altruistas y solidarias? Bueno, pues la ley no nos lo dice. La ley del voluntariado no nos dice que son actividades altruistas y solidarias. La doctrina, por el contrario, sí que nos da una especie de definición que nos dice que son aquellas actividades movidas por ideas de humanidad cuyo beneficiario es la persona que recibe la actividad o el servicio. Esta segunda característica, sobre todo, es decir, que el beneficiario sea otra persona, nos va a permitir dividir el personal que tienen los clubs de base en dos. Y por tanto va a ser muy, muy importante. ¿En qué grupos? Bueno, pues nos va a dividir en dos grupos, entre aquellos cuyas actividades tienen un tercero como beneficiario, que son los entrenadores, los organizadores de la propia actividad, los utilleros, los árbitros. Los árbitros no pertenecen a los clubs de base, pero bueno, también podríamos hablar de un hipotético que la federación tuviera árbitros voluntarios, que de hecho creo que se da bastante. Bueno, pues estas actividades, en principio, podríamos decir que son actividades que tienen un tercero, que es el beneficiario de esta actividad. Es decir, los entrenadores tienen a los jugadores como beneficiarios. Los árbitros, pues, también. Mientras que los jugadores, los que practican el deporte, son ellos mismos los beneficiarios de su actividad. Por tanto, en una primera diferenciación podemos ver que los jugadores no encajan muy bien en la figura del voluntariado. Es decir, no entran en el ámbito material de la ley del voluntariado. Por tanto, firmar un acuerdo del voluntariado con jugadores podría no estar representando la realidad. Y bueno, como dice la famosa frase esta de los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Por tanto, firmar un acuerdo del voluntariado con un jugador difícilmente podría darse por bueno. De todas maneras, ya os digo que la ley no dice nada, pero sí que es interesante conocer que hay un anteproyecto de ley del voluntariado en el que define un poco mejor qué es el voluntariado deportivo. La ley actual no lo dice, pero la ley del voluntariado, que según tengo entendido ahora mismo está en proceso de aprobación y está en el Senado, no sé si llegará, porque el final de la legislatura está muy cerca, pero bueno, si fuera así, aclararía bastante el tema. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, que el voluntariado deportivo es aquel que contribuye a la cohesión ciudadana y social sumando los valores propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporte, apostando decididamente por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus manifestaciones y por favorecer un mayor y decidido compromiso de los jóvenes en la vida asociativa. Bueno, con esta definición parece bastante claro que aquellos que son voluntarios son aquellas personas que realizan actividades con el objetivo de promover, fomentar y favorecer la práctica del deporte. Por tanto, no los propios deportistas que practican el deporte, sino aquellos que tienen sus actividades, tienen por objetivo promover, fomentar y favorecer la práctica del deporte. Con ello volvemos a lo que ya venía yo diciendo anteriormente, es decir, hay que separar en dos grupos. Aquellos que fomentan, promueven y favorecen la práctica del deporte, como son entrenadores, los organizadores, el equipo técnico del equipo de base podría incluso considerarse voluntario, porque
bueno, un directivo, no tenemos que estar pensando en un directivo de un gran club deportivo, sino un club muy pequeñito que en realidad él pues, probablemente sea el padre de uno de los niños que juega y él organiza las actividades deportivas, etc. Y él puede que sí que lo está haciendo de forma, como dentro del ámbito de aplicación de la ley de voluntariado, porque él lo que tiene por objetivo, todas sus actividades están para favorecer y fomentar que se practique el deporte, que pues primero que su hijo juegue, pero también que todos los demás practiquen el deporte. Por tanto, ellos sí que podrían entrar. De todas formas, ya os digo, esto no está aprobado, pero nos da a entender un poco, aclarar esta idea de separar separar en dos grupos el personal. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, porque bueno, por ahora hemos visto que ya los jugadores en principio podrían no estar dentro de la ley del voluntariado. Parece bastante claro que no se podrían considerar a los jugadores como voluntarios. Pero luego hay otra cuestión que también chirría con esta idea, y son los deportistas semiprofesionales. Los deportistas semiprofesionales son aquellos entrenadores, jugadores, árbitros, masajistas, etcétera, que están en el deporte base con objeto de formarse y perfeccionar sus habilidades con el fin de dedicarse profesionalmente al deporte. Es decir, por esa razón traigo esta noticia otra vez a colación, para que veáis que los deportistas semiprofesionales sí que podrían parecerse más a los becarios. Los becarios normalmente están en una empresa, un becario en un banco, está con el objetivo de pues, que en un futuro le contraten, es decir, aprender el oficio, aunque esta no es la verdadera intención de los becarios, pero es lo que pasa, es decir, un becario está pues, en una empresa con el objetivo de que le contraten. Los deportistas profesionales muy probablemente están con la misma intención. Por tanto, como vemos, es decir, si la intención precisamente de los deportistas semiprofesionales es formarse, perfeccionarse técnicamente con el objetivo de que ascender como de categoría y pasar a una categoría profesional, obviamente no podemos decir que estemos ante una intención altruista o solidaria. Es una intención totalmente legítima, por supuesto, es decir, que quieran formarse para ascender a ser profesionales, es una intención legítima y válida, pero no es la que recoge la ley del voluntariado. Por tanto, los deportistas semiprofesionales, y en este caso aquí incluiríamos entrenadores, organizadores de la actividad, incluso árbitros semiprofesionales, estos probablemente no podríamos tampoco considerarlos voluntarios. En definitiva, y con esto concluyo mi parte, esta solución del Consejo Superior de Deportes, en mi opinión al menos, yo creo que crea más problemas que soluciona. Es decir, porque el conflicto viene si los deportistas de base son o no laborales. Es decir, los inspectores de trabajo sancionaron porque consideraban que eran laborales. El Consejo Superior de Deportes intentó solucionar esto en un primer momento, calificándolos como voluntarios o diciendo a los clubes de base que lo que debían era formalizar acuerdos de voluntariado para de esta manera cumplir los requisitos de forma y dejar más claro que son voluntarios. Pero, sin embargo, al clasificarlos como voluntarios, tenemos que cumplir los requisitos y en muchos de estos casos en el deporte de base puede que no se cumplan y, por tanto, es probable que estemos provocando más problemas que solucionando. Bueno, pues con esto yo termino y voy a dar paso a la segunda parte. Sí, sí. Bueno, es una pequeña presentación, la profesora Amparo Esteve del departamento y... no sé. Sí, no, por supuesto... sí, sí, sí. No, por supuesto es una persona brillante y que de hecho en mi incorporación al departamento ha sido de muchísima ayuda y por eso quedo eternamente agradecido. Muchísimas gracias. Bien, voy a continuar con el tema que, como ven, es un tema de menor enjundia quizá jurídica, que afecta transversalmente a todo el deporte de base, no solamente a la Liga de Fútbol Profesional, porque hay mundo deportivo más allá del fútbol y del fútbol profesional. Quizá ello motive que la aparentemente menor importancia para esto es una disminución del número de públicos. Espero que no sea solo por... Bien, en relación con esto,
Como saben, como ya ha hecho referencia el profesor Adrián Tadolí, en el mundo del entrenamiento, en los clubs de base, son clubs sin ánimo de lucro, ha habido bastante informalidad en cuanto al personal que actuaba como monitor, entrenador, fisioterapia, masajista. La mayoría de las relaciones han sido informales. Estas personas muchas veces cobraban cantidades testimoniales de 100, 200, 300 euros. Alguno incluso de los asistentes igual ha tenido alguna relación de este tipo. Veo que me dicen algunos que sí. Y entonces, en esta situación había poco reconocimiento de una relación de trabajo de carácter asalariado. La atención normativa y jurisprudencial, la atención también de los jueces no se había colocado en este ámbito, tampoco la doctrina científica se había ocupado demasiado del tema. Y en su lugar, pues a lo mejor había otros temas más importantes, como la delimitación entre deportista profesional y deportista aficionado, cómo calificar a los entrenadores de los clubes profesionales, qué condición tenían los directivos de las federaciones deportivas que, por ejemplo, cobraban alguna remuneración, a lo mejor no tenían relación laboral, pero sí que debían estar encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social. O, por ejemplo, que si tenían relación o no los árbitros o jueces técnicos. Todos estos son temas que han ocupado a los tribunales. Ese tema, como digo, había pasado más desapercibido hasta que, como hemos intentado poner de manifiesto, en el 2012 empezaron a abrirse procedimientos de inspección en los clubs. Bien, en relación con esto, a la hora de delimitar si hay un contrato de trabajo o una relación ajena al mercado laboral, vuelvo a los inicios que toda persona que tenga mínimos conocimientos en derecho conoce, los indicios de relación laboral. El tema de la dependencia, la ajenidad, y tienen ahí destacada el tema de la retribución, que como veremos va a tener una importancia esencial. En relación, por ejemplo, con la cuestión de la ajenidad, en los tribunales, el elemento de ajenidad delimita quién recibe los frutos del trabajo. Si es el propio trabajador, puede que sea un trabajador por cuenta propia. Si es la entidad que lo está empleando, puede ser un trabajador por cuenta ajena o a lo mejor es una persona que está haciendo voluntariado, porque el elemento de ajenidad no va a servir para delimitar entre trabajadores por cuenta ajena y voluntarios, ya que en los dos casos las entidades reciben digamos, los frutos de ese trabajo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, un monitor de balonmano, no sé, ayer fui, por ejemplo, a preguntar. Y entonces me dijeron, yo soy de un pueblo, ¿no? Y entonces me dicen, no, nosotros, el polideportivo, aquí cede las instalaciones a los clubs. Dice, y hay clubs que entre comillas, emplean a monitores, ¿vale? Y gestionan los clubs la matrícula por ejemplo, de los niños que están entrenando, y a su vez pagan al monitor. Ahí probablemente hay una relación de trabajo por cuenta ajena. En cambio, también había, porque lo pregunté, por ejemplo, los de tenis, eran dos chicos jóvenes que entrenaban a los niños y cobraban directamente las cuotas de los padres. Estos se encuadrarían como trabajadores por cuenta, en su caso como trabajadores por cuenta propia. El tema de la dependencia es un indicio también clásico que también se utiliza en la calificación contractual de cualquier asunto que llegue a los tribunales del orden social, también en el ámbito de los monitores, entrenadores, este tipo de personal. La dependencia puede jugar y puede servir de elemento de diferenciación entre voluntariado y trabajadores por cuenta ajena. Por ejemplo, normalmente los voluntarios no están sometidos a jornada, a horario, no tienen estrictamente unas órdenes de trabajo, y parece que tampoco se les puede sancionar disciplinariamente por el incumplimiento de, digamos, de las directrices que se le den como voluntario. Lo que pasa es que a veces el tema de la dependencia ha planteado problemas cuando, por ejemplo, algunos voluntarios sí que estaban sometidos a jornada y a horario. Hubo algunos litigios en los tribunales en relación, por ejemplo, con voluntarios de la Cruz Roja que sí que estaban sometidos a jornada y horario, y algunos reclamaron diciendo que tenían relación laboral, y entonces los tribunales dijeron, bueno, aquí la nota de dependencia es más difusa porque sí que hay determinados indicios comunes entre voluntariado y relación laboral, y entonces tenemos que pasar al tercer elemento, que es el elemento clásico de diferenciación entre voluntariado y relación laboral, que es el tema de la remuneración. En principio, los tribunales han venido diciendo, y aquí voy a citar algunas sentencias que no están centradas en el ámbito de la esfera deportiva, pero que se nos sirven como referente, que los voluntarios no pueden percibir una remuneración, no pueden percibir un salario. Para que su trabajo sea considerado ajeno
a la relación laboral como un trabajo amistoso, benévolo, de buena vecindad, que es un trabajo excluido de la configuración de un trabajo por cuenta ajena, sometido al Estatuto de los Trabajadores, no pueden percibir ningún tipo de salario. Esto lo dijeron algunas sentencias en los años 90 en relación con unos, voy a poner una especie de entrecomillado en mi intervención, voluntarios, donde ahora nadie duda que tienen una relación laboral y que están bien configurados como relaciones laborales, pero que antaño, en otro tiempo, no lo estaban y su relación era de voluntariado hasta que reclamaron. Me refiero a las personas que colaboran en las labores de extinción de incendios. Durante bastante tiempo estas personas estaban configuradas como voluntarios, aparentemente, y cobraban una compensación por gastos que iba más allá de compensarlos por los gastos de transporte, manutención y alojamiento. Lógicamente, cuando reclamaron ante los tribunales dijeron, esto no es compensación por gastos, esto es un salario que quizá no se corresponda con el que deberían cobrar, pero ustedes tienen una relación laboral. ¿Vale? Por tanto, un voluntario no puede cobrar una remuneración. Este principio de que los voluntarios no pueden cobrar, en el voluntariado no se puede cobrar una remuneración, aparece claramente en la vigente ley estatal del voluntariado, la ley 6/1996, establece que el voluntariado se realizará sin contraprestación económica, pero para garantizar que ese voluntario no se vea perjudicado en su patrimonio por el hecho de realizar una labor de voluntariado, se permite que se le compense por los gastos que esa actividad de voluntario le repercute. Vale. En el modelo de acuerdo de incorporación de voluntariado o de voluntarios a las entidades deportivas sin ánimo de lucro, este principio de que no puede haber remuneración también se contempla. ¿Vale? Se especifica que el voluntariado, la persona que realice voluntariado solamente podrá ser compensado por los gastos reales que le ocasione la práctica deportiva. Bien, con esta idea lo que quiero también poner de manifiesto es que en los términos que se utilizan, el modelo de acuerdo de incorporación no es una norma, ¿vale? Pero en los términos que está utilizando de compensación por gastos reales, parece querer delimitar claramente que solo va a caber una compensación de gastos reales ocasionados. Fíjense en los términos que se utiliza. Con ello parece acabar o querer acabar con las llamadas compensaciones genéricas, es decir, yo le entrego una cantidad genérica global que engloba todo lo que usted le puede ocasionar la práctica del voluntariado. Es verdad que hasta ahora los tribunales, cuando han enjuiciado algún caso de voluntariado, no han atendido de manera tan estricta a que al voluntario se le estuviera compensando estrictamente por los gastos, determinados gastos muy concretos, sino que cuando se recibía una compensación global, los tribunales decían, bueno, vamos a ver si esto es realmente una compensación por gastos o esconde un salario. Y para eso, voy a hacer un repaso muy rápido, los tribunales aluden a una serie de criterios interpretativos que yo creo que todo el mundo los puede tener en la cabeza. Primer criterio, a ver, ¿cuál es el importe de la compensación? ¿Es un importe elevado o es un importe bajo? Si es un importe elevado, se puede corresponder con lo que sería un salario de mercado y, por tanto, esconder una retribución salarial. Que aparentemente se llama compensación por gastos, pero eso es una retribución salarial. Si era un importe simbólico, más probablemente sí que fuera una compensación por gastos. Segunda idea, ¿cómo se están cobrando estas cantidades llamadas de compensación genérica? ¿Se cobran de una manera fija y periódica o se cobran de manera irregular? Si es fijo y periódico, un indicio más a favor de relación laboral. Tercer elemento, las cantidades son irregulares. Normalmente las compensaciones por gastos parece lo natural y razonable que sean variables, no que sea una cantidad exactamente igual por ejemplo, todos los meses. Otro elemento que funciona en este ámbito en cualquier sentencia es que hay una presunción en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 26.1, de que todo lo que cobra un trabajador en principio tiene carácter salarial y, por ejemplo, si resulta que un monitor o entrenador cobraba una determinada cantidad, por ejemplo, por partido ganado o por la consecución de determinados objetivos, aquí alguna sentencia ya aludió a que esto era claramente un complemento salarial por objetivos, por cantidad y calidad de trabajo y que, por tanto, en ningún caso sería una compensación. Eso sería un indicio bastante claro de que ahí había una relación laboral. Bien, en relación con
Este elemento de remuneración, que como ven adquiere mucha importancia en la delimitación entre voluntariado y existencia de una relación laboral para monitores, entrenadores y otro tipo de personal en los clubes deportivos sin ánimo de lucro, yo he de decir que, aunque es verdad que en el modelo de acuerdo, que no es una norma vinculante, se le da una importancia esencial, los tribunales no solamente le van a dar importancia al elemento de remuneración, sino que van a valorar el conjunto de indicios de si hay una relación laboral o no. Van a valorar, por ejemplo, no solamente la retribución es importante, pero no es el único elemento. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, ¿el monitor o entrenador realiza una prestación personal o puede ser sustituido? ¿Quién lo sustituye? ¿Lo decide el propio entrenador o ya es una persona, por ejemplo, del club o asociación deportiva? ¿Hay notas de dependencia? ¿Qué pasa si esta persona no va? Es decir, es un elemento importante, pero no basta por sí solo. La segunda cuestión en la que quiero hacer hincapié es que el focalizar toda la atención en el elemento de remuneración, como ha comentado el profesor Adrián Todolí, está bien, parece un criterio bastante sencillo para delimitarnos si hay voluntariado o hay relación laboral, pero puede producir efectos perniciosos. Por ejemplo, piensen en un supuesto donde hay una persona que no cobra, pero puede haber una relación laboral. Sin ir más lejos, yo me acuerdo este verano que uno de mis estudiantes me comentó que había hecho prácticas voluntarias que acababan en el mes de julio, pero en el mes de agosto la empresa en la que estaba haciendo las prácticas voluntarias le propuso que sustituyera a las personas que estaban de vacaciones en verano porque no tenían mucho personal. ¿Qué cobraba? Pues durante los primeros 15 días, nada. Lo hacía con la esperanza de que le contrataran. El mundo, la situación de crisis está así. Estaba sustituyendo, realizando un horario, una jornada, el mismo trabajo que los trabajadores que estaban de vacaciones. Los otros 15 días me dijo, bueno, Amparo, me he cansado y le he dicho que me pague algo, por lo menos, que ya está bien. Y entonces dice, no, me va a pagar €1 la hora. Lo dejo ahí, es un elemento, pero... Por tanto, la retribución es una nota indirecta, importante, pero no una nota que pueda servir como elemento esencial de diferenciación, sino que yo creo que se tiene que interpretar en conjunto. Bien, otra cuestión que cabría decir es que al focalizar toda la atención en el elemento de remuneración también se pueden cortar algunas cuestiones donde los clubes deportivos sí que a lo mejor tienen personas que están haciendo ese trabajo de monitor, entrenador. Hemos puesto el típico ejemplo del padre o la madre que está realizando estas labores de entrenamiento hacia sus hijos y lo hace de manera absolutamente altruista y voluntaria, y que a lo mejor percibía pequeños regalos simbólicos, a veces incluso lo que llamaríamos entre comillas prestaciones en especie de algún equipaje deportivo, etcétera, que yo creo que cerrar absolutamente que los voluntarios no puedan recibir ningún tipo de ventaja patrimonial de su labor de voluntariado puede ser, permítanme la expresión, exagerado en algunos casos. Bien. En relación con esto, dejo ya, por tanto, el elemento de remuneración, que yo creo que es interesante, y me voy a la siguiente parte de la intervención, que es la aplicación del contrato a tiempo parcial para los entrenadores del deporte de base. Bien, en relación con esto, cuando se creó toda la polémica, se hizo un estudio en el que participaron miembros del Consejo Superior de Deporte y personas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Entonces, estudiaron un poco la situación de los entrenadores, monitores del deporte de base y acabaron concluyendo que ahí había mucho fraude y que la solución no era otra que aplicar el contrato a tiempo parcial. Bien, en relación con la aplicación de este contrato a tiempo parcial, cuando haya una relación laboral, se puede ver como dos caras de la misma moneda. Por una parte, hay quien ha dicho, bien, la aplicación del contrato a tiempo parcial en el ámbito de los clubes deportivos de base lo que va a hacer es otorgar protección social, reconocer una relación laboral a personas que estaban fuera del mundo laboral, fuera del sistema de protección social, por las que no se estaba cotizando a la seguridad social y que por ello se veían perjudicados. Al mismo tiempo, desde otros foros se ha dicho, bien, esto es cierto, pero también es verdad que qué casualidad que se haya producido en el 2012
año donde, como saben, la recesión económica, aún los problemas hayan empezado en el 2012, donde se ha cambiado, digamos, el sistema de trabajo, la inspección de trabajo, y donde se ha buscado claramente captar afiliaciones a la seguridad social y mejorar las tasas de desempleo juvenil, precisamente en un colectivo, el de monitores y entrenadores, formado en gran medida por personas jóvenes. Y entonces, que ahí también hay una voluntad no solamente de otorgar protección, sino que también las cifras estadísticas de afiliados a la seguridad social y que se mejoren, y también que también mejoren las de desempleo juvenil, donde, como saben, en España tenemos el triste récord de ser el país desarrollado con peor tasa de empleo juvenil de todo el mundo. Bien, en relación con esta cuestión, uno de los casos que a mí, por ejemplo, he visto en el tribunal, en el que colaboro ocasionalmente, es que en muchos ayuntamientos los monitores, entrenadores y tal están contratados a veces directamente por el ayuntamiento, y el contrato que tienen es lo que antiguamente se llamaba un contrato administrativo menor, que se permitía en una ley de contratos de la administración pública anterior a la vigente, y que ahora en ningún caso está permitida. La ley, si se lee en el vigente texto de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, no se permite este tipo de contrataciones, y estas personas están en una situación absolutamente irregular. Cuando reclaman ante los tribunales, si se dan las notas de dependencia general, por ejemplo, tuvimos un caso la semana pasada, y a una monitora de Aerobic del Ayuntamiento de Benigànim se le reconoció que tenía una relación laboral y no un contrato administrativo. Bien, la profesionalización mediante contratos a tiempo parcial va a suponer, lógicamente, un incremento de los costes para los clubs de base. Se calcula que alrededor de un tercio, incrementará un tercio de las cotizaciones, el hecho de cotizar a la seguridad social, etcétera. También, lógicamente, va a complicar, y esto es una de las quejas que se ha hecho respecto a los clubs, es que, claro, les complica mucho la gestión administrativa, porque a lo mejor no eran clubs que funcionaban sin tener ni siquiera un trabajador por cuenta ajena, y entonces en este caso pues tienen que funcionar con gestores, etcétera. La elección del contrato a tiempo parcial, aquí voy a dar un pequeño repaso del contrato a tiempo parcial, deteniéndome en algunas cosas que yo creo que pueden ser interesantes. El contrato a tiempo parcial, la elección de esta modalidad contractual es muy obvia a que responde a que en el ámbito de los monitores, entrenadores, masajistas, etcétera, lo normal es que se realicen jornadas reducidas en estos clubs deportivos de base, por tanto era obvia la elección de esta modalidad contractual. Como saben, es un contrato escrito, que se ha de concertar por escrito, fijando el número de horas y la distribución. Se pueden realizar horas complementarias en determinados casos, no horas extraordinarias. El contrato puede concertarse, es bastante flexible, puede concertarse con carácter temporal o indefinido. Y aquí me voy a detener un poco, y es que cuando a veces se me invitó una vez a dar una charla sobre esta cuestión, una de las preguntas que me hacían era, bueno, yo por ejemplo me decía uno, yo soy presidente del club de fútbol, no me acuerdo de qué pueblo, y el otro era presidente del club de básquet. Y entonces, vale, tengo que laboralizar a las personas que tengo, a los monitores que tengo dando clases a los niños, pero les haré un contrato temporal, ¿no? Digo, vamos a ver, si la finalidad de la asociación es hacer labores de entrenamiento, no encaja en los contratos temporales, porque los contratos temporales en nuestro ordenamiento son contratos causales. No puede ser un contrato por obra o servicio determinado, que es el contrato, uno de los contratos temporales más utilizados, porque las labores de entrenamiento no son una obra con autonomía y sustantividad propia, sino que forman parte de las tareas habituales, no encaja en esa modalidad contractual. Tampoco en un contrato eventual. Estamos hablando de tareas absolutamente habituales. Entonces me decían, pero que hay que hacer los contratos indefinidos. Pues claro, ¿vale? Pues claro, una cosa tan evidente, pero lo que comentábamos, que a veces el mundo del derecho es desconocido en el ámbito laboral, entonces pues sí, hay que hacer contratos indefinidos. La figura que mejor encaja es la de, para estas labores de monitores, entrenadores, cualquier conocedor del derecho laboral pues sabrá que estamos pensando en los contratos fijos discontinuos o fijos periódicos, porque normalmente estas labores de entrenamiento se realizan pues durante unos 10 meses al año y se van repitiendo cíclicamente. Entonces, en función de si empiezan en fechas determinadas o no, pues los llamaremos fijos discontinuos o fijos periódicos, en esta distinción absurda que tiene el ordenamiento. Bien, en el contrato a tiempo parcial el salario, como saben, es proporcional
a las horas de trabajo y se aplicará o bien el salario del convenio colectivo o el salario mínimo interprofesional si no hay convenio colectivo. Y aquí viene uno de los temas que está suscitando dudas. Y es que en la práctica, cuando, como digo, en este terreno o los clubs deportivos de base se han movido en un terreno absolutamente informal, no había convenio colectivo pensado para ellos. El convenio colectivo que existe a nivel estatal es el convenio colectivo de gimnasios e instalaciones deportivas, que está pensando en empresas que son entidades con ánimo de lucro. Entonces, claro, encajan aquí las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. No hay referentes aún, o yo al menos no los conozco. Si hay alguien que los conozca, pues agradecería mucho que me lo contara. No hay referentes si se puede aplicar este convenio a las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. Pero normalmente en los tribunales, claro, ante la opción de aplicar el salario mínimo interprofesional o un convenio que alude a instalaciones deportivas y gimnasio, quizás sí que si los trabajadores reclaman, ¿vale?, le apliquen este convenio sobre la base del entendimiento de que, claro, si nos leemos el convenio con cierto detalle, alude a empresas. Es verdad que las asociaciones deportivas no son empresas, pero el concepto que los laboralistas utilizan del empresario, del empleador, es un concepto reflejo. Basta que haya un trabajador por cuenta ajena para que se le aplique. Entonces, este es un ámbito que, ya digo, no doy una conclusión cerrada. Habría que ver. Lo dejo en su caso para que lo discutamos en el debate. Bien, en el caso de que el trabajador, lo que ocurre muchas veces en la práctica es que los trabajadores, como saben, no reclaman hasta que se les extingue el contrato. Cuando se les extingue es cuando reclaman la existencia de relación laboral. Entonces, claro, esto puede motivar que se determine que hay una relación laboral a posteriori y, en su caso, pues diciendo, aunque aquí no se había formalizado un contrato laboral, sino que era un voluntario o se suponía que tenía un contrato civil de arrendamiento de servicios, pues nada, se declara el despido improcedente o nulo y ahí ya veríamos las consecuencias. Y la última parte de mi intervención la voy a centrar, los últimos 3 o 4 minutos, en las consecuencias que tiene el no dar de alta en Seguridad Social a estos monitores o entrenadores. Bien, primera consecuencia, pues si no se da de alta, se pueden reclamar por ejemplo, se abre un procedimiento de oficio, se le pueden reclamar las cotizaciones de los últimos 4 años de cotizaciones, según el artículo 21 de la Ley General de Seguridad Social. Al mismo tiempo, se pueden imponer recargos por el no pago puntual de esas cotizaciones, que podrían oscilar entre el 20 o el 35%, según el artículo 27 de la Ley General de Seguridad Social. Habría también posibles multas previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Aquí les he puesto la multa que sería la mínima. Por ejemplo, una de las que se podría aplicar sería la del 22.3 y creo que el precepto siguiente también. En este caso la multa podría ir de 3.126 a 10.000 por cada trabajador no dado de alta, pero si, por ejemplo, esa persona está percibiendo el desempleo y se ha dedicado, por ejemplo, a hacer labores de entrenamiento, las multas, en ese caso, por emplear irregularmente a un trabajador cobrando prestaciones por desempleo, o si está jubilado, por ejemplo, y también se considera una prestación incompatible, se incrementan muchísimo más. Además, esas no son las principales consecuencias económicas. Donde realmente se le puede caer el pelo es que, por ejemplo, se produce un accidente de trabajo y en ese caso se reclaman las prestaciones de seguridad social. La responsabilidad por las prestaciones de seguridad social también tienen pues está prevista en la Legislación General de Seguridad Social. Por lo tanto, la conclusión es que si el monitor o entrenador tiene una relación laboral porque cumple los presupuestos del contrato de trabajo, hay que regularizar esa situación porque si no las consecuencias para el club son muy, muy serias. De hecho, ya muchos clubes lo están haciendo, lo que pasa que vienen reclamando lo siento porque yo aquí no se ve del todo bien, pero están reclamando que se establezcan un sistema especial de cotización para esos clubes o entidades deportivas sin ánimo de lucro que no tienen, pues similar a lo mejor al que se ha establecido para las personas que realizan el servicio doméstico, donde se tiene en cuenta que a lo mejor los empleadores de esas personas que están realizando el servicio doméstico no son empresarios en el sentido de buscar una finalidad lucrativa y por tanto tienen un sistema más ventajoso. Pero de momento esto no se ha aprobado. Nos movemos en una situación en la que no ha habido un cambio normativo. Ha habido una actuación de la Inspección de Trabajo en el 2012 que levantó la liebre sobre un sector donde las relaciones
laborales, digamos, habían permanecido en la penumbra. Muchas gracias por su atención a esta hora. Pues no sé si hay alguna pregunta. Sí. Hola, buenos días. Soy Manuel Cortés. He estado durante 8 años como vicepresidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y comentarles que este tema es de candente actualidad porque desde la misma federación hicimos charlas a muchos clubes interesados por saber la regulación de monitores y entrenadores deportivos. También en un momento determinado nos constituimos en la Asociación de Federaciones Autonómicas en toda España y fuimos a hablar con la Dirección General del Deporte a Madrid por el tema de esta importancia. Y también tuvimos el año pasado en la Federación Española de Atletismo una charla similar a esta para todos los clubes deportivos de todo el ámbito estatal por el mismo motivo. El deporte base, evidentemente, procedo del mundo del atletismo, aunque ahora estoy también colaborando, aparte de la federación, es un quebradero de cabeza para todos por ese sentido, porque son entidades sin ánimo de lucro, con unos ingresos básicamente derivados de subvenciones de ayuntamientos o de la Diputación de Valencia y en muchos casos las aportaciones de los padres como pago de un servicio, llamámosle servicio, el que tengamos atletas del club que están estudiando la especialidad deportiva, que también se prestan de manera voluntaria, remunerada el entrenamiento de los chavales. Entonces, la mayor parte de clubes estaban preocupados por el tema de que constituyen una relación laboral. El desconocimiento jurídico llevó a que tuviéramos que informarles de cómo estaba la situación para que cada uno obrara en consecuencia. De hecho, también tuvimos una reunión con la Dirección General del Deporte y a la cual asistió un letrado de la Generalitat también para avisar o poner encima de la mesa desde el punto de vista laboral cómo se consideraba este tipo de relación y el hecho de explicarles lo que han comentado ustedes respecto de la diferente función del voluntariado y del contrato laboral. Entonces, se buscaban ideas o facetas para poder suplir este desconocimiento y, claro, esta nueva figura legal del contrato a tiempo parcial con un diferente régimen de cotización probablemente haría que la mayor parte de clubes afloraran toda la serie de monitores y entrenadores deportivos que tienen que básicamente se rigen por la mutua confianza de mismos deportistas del mismo club. Entonces, claro, la situación económica de muchos clubes no les obliga a tener a los monitores, a los deportistas prácticamente sin contrato porque son un ejercicio más o una colaboración más con el club que todavía te ha formado. Entonces, claro, estamos todos bajo la amenaza, entre comillas, de una posible inspección laboral, por muy insignificante que sea las horas de duración de los entrenamientos y la peculiaridad del deporte. Pero bueno, es un poco incidir que sí que es un tema que a todo el deporte base estatal, que es mucho, es el que está llevándonos de quebradero de cabeza hasta día de hoy. Entonces, es un tema que básicamente no es el del deporte profesional, que tiene otros ámbitos, pero que abarca mucha problemática. Entonces, básicamente, mi pregunta también vendría por ahí. El hecho de que esta nueva figura contractual podría básicamente paliar y poner en valor la mayor parte de trabajo de muchos monitores que están colaborando con muchos clubes de base. Que claro, hasta que no se apruebe nada en este sentido, no sé si hay voluntad o no de aprobar y las inspecciones de trabajo es un ámbito arriesgado. Hay muchas zonas en España de empleo irregular, por ejemplo, en el ámbito del servicio doméstico hay mucho. Lo que pasa es que en el ámbito del deportivo es mucho más peligroso porque las inspecciones, sobre todo en las campañas en los años 2012, miraban, por ejemplo, las páginas web de las federaciones, de los colegios que ofrecían actividades extraescolares y el monitor le bastaba con presentarse, digamos, en el patio y pillar infraganti al... Entonces es relativamente muy fácil. Entonces la conclusión es, si se aprueba bien, pero si no, no les queda otra que laboralizar a la mayor parte del personal, porque no hay otra... No hay otra... Si no están... La buena voluntad... Claro, o si no, limitar absolutamente todo lo que se haga a la compensación de gastos, documentando y guardando todas las facturas durante como mínimo 4 años para que ahí
si el caso llega a los tribunales, pues intentar documentar que no se ha percibido nada más que una pura compensación de gasto. Que no sé si querías... No. Simplemente puntualizar que la mayor parte de clubes están utilizando la figura de la compensación de gastos para un poco justificar en un momento determinado la no laboralidad de la situación, pero escapar por la vía de justificación de gastos. ¿Se ajustan a la realidad? ¿Hay facturas? Sí, hay facturas, sí, porque en cierta manera les explicamos a todos los clubes la parte legal y la parte posible, y hay clubes que por su situación, porque también tienen que rendir cuentas a lo mejor a su ayuntamiento o patronato municipal, o porque también tienen una fiscalidad propia de querer controlar ingresos y gastos de su club, la mayor parte o muchos sí que llevan un control más o menos exhaustivo con justificación documental de gastos. Y entonces tratan un poco de acoplarse la remuneración que recibe el monitor o el colaborador con los gastos más o menos que se hacen, para evitar para tener un modo de defensa si tienen alguna inspección laboral respecto al tema. Normalmente están rondando por mes 50 a 100 euros. Lo que pasa es que al cabo del año la cantidad es un poco sustancial. Entonces, sí, yo lo que creo es que realmente si estamos hablando de esas cantidades es fácil justificarlas como compensación de gastos, porque simplemente por dietas, por gasolina, por lo que sea, se llega enseguida a esa cantidad. Por tanto, compra de material deportivo y sobre todo que desplazamientos a competiciones por muy cercanas que sean de municipios, siempre hay un... No, se ha mantenido más o menos un criterio, porque la mayor parte de clubes de base son la mayor parte municipales y, como les he dicho, sobreviven pues de las aportaciones de las pequeñas subvenciones que por el ejercicio de la práctica deportiva se tiene de las federaciones o de la Diputación o de la Consellería de los Jocs Esportius, o incluso de la aportación de los padres por tener a sus hijos con una actividad laboral, una actividad deportiva, y tampoco considerarse una especie de hora extra complementaria o complementaria escolar, donde tienen cabida muchos niños que a lo mejor no tienen interés por ese deporte, y entonces lo que haces es un poco desvirtuar el tema. Entonces también es una medida, entre comillas, disuasoria, y un poco también para premiar a la persona que se encarga pues 2 tardes, 3 tardes a la semana de tener un montón de niños pues haciendo una actividad deportiva. No, sí, yo una de las cosas que quería señalar precisamente fue eso, porque es que el Consejo Superior de Deportes lo planteó como una solución. Es decir, planteó, hay un acuerdo del voluntariado, firmado y todo solucionado, cuando en realidad eso no cambia es decir, eso no es vinculante, eso no cambia la realidad material, eso solo es un acuerdo entre las partes que de hecho ni siquiera es un requisito formal obligatorio. Es decir, el acuerdo... Pues no sé, si hay un conflicto o llega un inspector de trabajo, verá el acuerdo y dirá, vale, pues en principio es dadme las facturas. Es decir, no hay más, es que no hay nada. Es como lo mismo que llega, este hombre es voluntario, dame las facturas. El inspector de trabajo, haya acuerdo de voluntariado, no haya, probablemente vaya a hacer el mismo trabajo. Es decir, entonces claro, el problema viene cuando desde el gobierno, desde el Consejo Superior de Deportes, te lo venden como la solución, y puede que muchas veces se malinterpretara. Habrá algunos casos que, teniendo claro que lo hacen mal, lo harán porque no quieren pagar, eso está claro. Pero habrá muchos otros que es que realmente creen que veniendo desde el gobierno, el inspector de trabajo no va a venir luego a decirme nada. Pero si esto lo ha dicho el gobierno, ha salido en todas las noticias, en todos los periódicos, ¿cómo luego va a venir el inspector de trabajo a decirme que lo hago mal, si esto lo ha dicho el gobierno? Y realmente yo creo que ahí el gobierno fue pues en un momento de mucha presión, etcétera, quiso dar una solución, pero no es una verdadera solución, porque lo único que hizo es pues un acuerdo que podría haberte hecho cualquier asesor, te hace un contrato, un acuerdo de voluntariado y lo expande a todo el mundo, y eso es lo que hizo. Es decir, de hecho, incluso el acuerdo pues tendría cosas para mejorar. Es decir, no es ni siquiera porque repite mucho de la ley, etcétera. Pero bueno, la idea es eso. Es decir, que por eso digo que incluso el acuerdo de voluntariado puede provocar más, que era un poco lo que quería transmitir yo, más problemas que soluciona. Porque los clubes de base, el problema que tienen es que se les declare laborales. Que luego sean voluntarios, sean becarios, o sean aficionados, o sean otra cosa, da igual. Es decir, por tanto, ¿por qué calificarlos como voluntarios con un acuerdo de voluntariado? ¿No? ¿Por qué mojarte? ¿Por qué apostar por una cuando realmente pueden ser otras cosas? Pueden ser semiprofesionales, por ejemplo, y un semiprofesional no encajaría. Entonces,
no sé, yo creo que no, que ahí puede que quizá el gobierno se equivocó al intentar mostrar algo como solución cuando en realidad no lo era, porque puede dar errores, puede dar a que gente, vamos, pensara una cosa que en realidad no es. Voy a añadir una pequeña acotación. Es que me di cuenta de que el secretario general del deporte, al que no conozco de nada, no tenía ni idea de derecho laboral. Yo tampoco tengo ni idea, creo que es catedrático de derecho administrativo. Yo, o sea, me acuso de lo mismo en el ámbito del derecho administrativo. Cuando dijo, yo no comprendo el revuelo que esto ha causado en los clubs, estas inspecciones, sí, es muy fácil. Dice, se coge lo que cobra el monitor, se le quitan se detrae de las cotizaciones de seguridad social y ya está, regularizado. Digo, qué fácil. Digo, pues no funciona. Es decir, las cotizaciones a la seguridad social, primero, en su mayor parte, van a cargo de la empresa, y luego, si las cosas fueran tan sencillas, pero claro, no creo que sea un referente de cómo solucionar los problemas. Me parece una reflexión interesante. Lo que pasa que, como tú sabrás mejor que yo, el tema del encuadramiento de los entrenadores en el Real Decreto 1006 ha traído bastante polémica sobre si tenían una relación laboral como deportistas profesionales, como altos cargos, etcétera. Y en la polémica, cuando se planteaba, estaba pensando sobre todo en entrenadores de clubs grandes, etcétera. Entonces, claro, yo creo que tiene elementos que pueden encajar, podrían encajar en el tema de la temporalidad, pero claro, la relación laboral especial está pensada para deportistas profesionales, tiene determinados elementos intrínsecos a las labores de práctica del deporte profesional. Entonces, yo creo que aquí no encajaría del todo, pero bueno, es una cuestión donde... Es una opinión así, ante una pregunta sin pensarla demasiado. Yo creo que si es un club deportivo que se dedica, tiene su finalidad esencial en hacer pues pequeños equipos de fútbol, de básquet, de voleibol, de lo que sea, ¿vale? Y se dedica básicamente a entrenar. Si se contrata a una persona, en principio había que hacerle un contrato indefinido. Ya sé que esto tiene mala prensa, pero es que la legislación laboral prevé para eso la realización de contratos. Es verdad que es gente joven, que a lo mejor va cambiando de trabajo y todo esto trae cola, pero es un ámbito nuevo. No sé, yo el encuadramiento dentro del Real Decreto 1006, no sé, le podría trasladar un poco la pregunta, pero yo no lo acabo de ver porque está pensado para un ámbito de deporte profesional que no es yo creo que es una esfera distinta también. Yo en esta opinión creo que sí que está, donde no está bien perfilado es el tema de los seleccionadores, los directores deportivos, pero los entrenadores, digamos, sí, normales sí que en un sentido, ¿no? Sí, pero lo que yo creo que existe una diferencia entre un entrenador de un club grande, igual que existe una diferencia entre un deportista profesional y un deportista aficionado. Estamos hablando aquí de las mismas labores de entrenamiento, porque claro, a un deportista amateur no le aplicamos no le sujetamos a las mismas obligaciones, no lo sé, habría que verlo, pero yo creo que en todo caso una reivindicación que se hace desde los foros deportivos del deporte de base es que no encajan en ninguna de las figuras contractuales establecidas ni en la legislación laboral común ni en la legislación laboral especial, me refiero a las relaciones laborales especiales. Ellos reclaman una regulación específica, sobre todo que abarate las cotizaciones a la seguridad social para estos clubes. Entonces yo creo que, aunque es una posibilidad que podría estudiarse, yo creo que ellos lo que preferirían es que se hiciera una regulación específica para ellos que contemplara, digamos, las peculiaridades de este tipo de trabajo. No sé. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? ¿Lo cerramos? Sí. Bueno, pues nada. No, damos por terminado. Damos por terminado y agradecemos mucho las intervenciones, que en este caso son muy enriquecedoras yo creo que para los ponentes y que el público participe tanto. Muchas gracias.